Realizó más de 55 películas, participaba de incógnito haciendo rápidas apariciones en sus films, en sus conocidos y famosos cameos. Estaba obsesionado con las rubias, nunca ganó un Oscar. En el estreno de su mayor éxito en el cine, provocó un escándalo por enseñar algo que hasta ese momento no se había enseñado en pantalla grande. ¿Quieres saber lo que fue? En nuestro viaje de hoy recorreremos la segunda y última entrega de Alfred Hitchcock, el rey del suspenso, sus películas, curiosidades, cameos y legado. ¿Me acompañas? Hitchcock se hizo famoso por su serie Alfred Hitchcock Presenta, la hora de Alfred Hitchcock. Al empezar cada episodio de la serie, la silueta del maestro del suspenso era vista superponiéndose sobre su famoso contorno, todo eso respaldado por los compases de la marcha fúnebre por una marioneta, seguido por una entrada en la que Hitchcock introducía el episodio del día, con una charla irónica sobre el crimen o sobre alguna cuestión dramática. De vez en cuando hacía apreciaciones irónicas sobre la tanda comercial que seguía a continuación. Nuestra historia de hoy es acerca de un hombre llamado Perry. Se verá luego de un minuto llamado tedio, haciendo gala de ese toque sarcástico que le caracterizaba. En sus historias aparecían como personajes gente normal envuelta en situaciones extraordinarias, como por ejemplo el asesinato. Al final de cada episodio, Hitchcock regresaba para brindar una reflexión irónica sobre el final, o algunas veces para asegurar que el asesino ha sido aprendido con matices propios del humor negro que éste manejaba magistralmente, rodándose un total de 255 episodios hasta 1962, año a partir del cual nuevamente en CBS el show se extendió al formato de 1 hora y con un nuevo título, The Alfred Hitchcock Hour, de 30 a 60 minutos, rodando más de 100 episodios. Más adelante, en 1984, la productora decidió volver a rodar algunos de los episodios antiguos, pero esta vez a todo color, coloreando por ordenador las típicas entradas del Maestro del Misterio, volviendo a lanzar la serie otra vez, con un éxito bastante notable. Durante 4 oportunidades, la serie estuvo rankeada dentro de las primeras 25 según el rating Nielsen. Alfred Hitchcock Presenta fue al mismo tiempo una de las últimas series de antologías de la televisión norteamericana durante la llamada Época de Oro, con emisiones en vivo y guiones comprometidos. Si algo se extraña de esa época es justamente una serie como Alfred Hitchcock Presenta con un presentador como Hitch, quien ya era un reputado director, habiendo estado filmando por casi 30 años, cuando en 1955 se convirtió en anfitrión y ocasional director de una antología de historias de misterio y suspenso para la CBS. Hitchcock no dirigió o escribió todos los guiones de la serie, y los guiones no eran suyos, pero indudablemente, sin su aportación, la serie no habría tenido el éxito que tuvo y quizás la obra de Hitchcock tampoco habría sido la misma, siendo sus mejores películas las rodadas durante los años en los que se emitió la serie. A pesar de que él nunca se vio involucrado en el proceso creativo de cada episodio, a excepción de los que dirigió, su presencia fue tan importante como la de influir con su estilo cinematográfico lleno de suspenso y humor negro las temáticas y desarrollos de los episodios. Entre la larga lista de actores que intervinieron en los episodios de ambas series podemos mencionar a Vera Miles, Thelma Ritter, Ann Baxter, Barbara Bell Hedges, Ralph Meeker, John Forsythe, Jim Barry, Sidney Blackmer, Patricia Hitchcock, Joseph Cotten, entre otros. Dentro de esta serie, entre los capítulos más destacados dirigidos por el famoso realizador, encontramos los siguientes: Venganza, sobre un marido, Ralph Meeker, que vengaba erróneamente al supuesto atacante de su mujer, Vera Miles. Colapso, con Joseph Cotten como un magnate que quedaba paralizado y aparentemente muerto tras un accidente de tráfico. El extraño caso del señor Pelham, con Tom Ewell, una historia que encierra un extraño caso de suplantación de identidad. Navidad Mortal, donde John Williams encarna a un hombre que después de asesinar a su esposa, Isobel Elson, la entierra en el sótano de su casa, iniciando luego una vida de lujo y placer. Un cordero para la cena, donde Barbara Bell Hedges es una mujer que tras descubrir que su marido se quiere divorciar, decide matarlo golpeándole con una pata de cordero asado. Arthur, con Lawrence Harvey, como un granjero que decide asesinar a su novia de un modo casi perfecto. Bank, estás muerto, con Bill Mumy, como un niño que confunde un revólver de verdad con su pistola de juguete y sale a la calle para apuntar a la gente con el arma. Dentro de los capítulos dirigidos por otros realizadores hay que destacar el célebre Hombre del Sur, basado en un relato de Roald Dahl y dirigido por Norman Lloyd. Narraba la historia de un joven jugador, Steve McQueen,
que apuesta un dedo de su mano con un enigmático individuo llamado Carlos Peter Lorre. Heathcote, a pesar de haber sido nominado para los Oscar en más de una ocasión, nunca fue premiado. Los filmes nominados fueron Rebecca, que sí ganó el Oscar a la mejor película de su año, Náufragos, Recuerda, La ventana indiscreta y Psicosis. Sin embargo, fue derrotado por grandes nombres del séptimo arte como John Ford, Leo McCarthy, Elia Kazan y Billy Wilder, que se lo quitó en 2 ocasiones. De entre todas sus filmaciones y grandes éxitos podemos resaltar la película Psicosis en el año 1960. Este film, convertido en clásico de suspenso, es indudablemente el éxito que lo llevó a la cima. Protagonizada por Anthony Perkins, Janet Leigh y Vera Miles. Leigh encarna a una secretaria que huye después de robar $40,000 y se refugia en un motel dirigido por un joven hombre dominado por su abusiva e inválida madre. La ventana indiscreta en el año 1954, protagonizada por James Stewart, gran colaborador de Heathcote, y una de sus grandes musas, Grace Kelly. Es su película más taquillera nominada al Oscar, sin llegar a ser premiada. En este film, Stewart es un fotógrafo accidentado en silla de ruedas que durante su recuperación espía a sus vecinos desde su ventana, percatándose accidentalmente que uno de ellos ha cometido un crimen. También participan en la cinta Wendell Corey y Thelma Rider. Encadenados en 1946, en esta ocasión, Cary Grant, otro de los preferidos del cineasta, y una adorable Ingrid Bergman, protagonizan una historia de espionaje donde se le pide a una mujer que espíe a un grupo de amigos nazi en Sudamérica. De dicha trama surge una historia de amor entre sus 2 protagonistas. Con La muerte en los talones, filmada en 1959, con el encantador Cary Grant, perseguido y confundido con un espía. La trama, en 1976, protagonizada por Karen Black, Bruce Dern y Barbara Harris, fue su último trabajo. Esta cinta sufrió varios retrasos en su rodaje por la delicada salud de Heathcote, estrenada 4 años después de la muerte del director. Una falsa psíquica y su novio taxista se encuentran con unos secuestradores en serie mientras buscan un heredero desaparecido. En la misma línea del éxito le sigue La cortina rasgada, filmada en 1966. El director reúne en este film al consagrado Paul Newman y a la en aquel momento exitosa novicia rebelde Julie Andrews, quienes cobraron por filmar esta película una cifra bastante elevada para la época, hecho que no le hizo ninguna gracia al director. En esta trama, un científico debe huir de Alemania del Este durante la Guerra Fría. Frenesí, en 1972, protagonizada por John Finch, Barry Foster y Barbara Leigh Hunt, historia de un asesino en serie que estrangulaba a sus víctimas con su corbata. Los pájaros, en 1963, protagonizada por Rod Taylor, Tippi Hedren y Jessica Tandy. Es una particular cinta que empieza a complicarse cuando la actriz Tippi Hedren, al volante de su Aston Martin, enfila hacia la casa del enamorado Rod Taylor, sin imaginar que será protagonista de un brutal ataque de aves a los indefensos ciudadanos del pueblo costero californiano llamado Bodega Bay. El hombre que sabía demasiado, filmado en el año 1956, en la que Hitchcock hace un remake de uno de sus films realizados en Inglaterra en 1934. Esta vez cuenta con la actuación de una cara habitual en sus trabajos, James Stewart, y Doris Day, encarnando una inocente pareja de turistas en Marruecos, cuyo hijo es secuestrado. Atrapa a un ladrón, en 1955, protagonizada por Cary Grant y Grace Kelly, en donde éste encarna a un ladrón de guante blanco retirado. Como dato curioso, fue durante la filmación de esta cinta que la entonces futura princesa de Mónaco conoció al que sería su marido, en la Costa Azul francesa, abandonando para siempre las cámaras luego de contraer matrimonio. Su timidez le llevó al aislamiento, lo que a su vez lo llevó a convertirse en un ávido lector. Siempre elegía protagonistas rubias porque las consideraba más misteriosas. Sus musas eran Vera Miles, Tippi Hedren y Grace Kelly. De esta última se dice que el director se enojó con ella cuando dejó al cine para convertirse en princesa. Sin embargo, aparentemente King Novak, a pesar de ser rubia y haber trabajado con el director, no logró su simpatía, pues este no la soportaba y le fue impuesta por el estudio de filmación en su película Vértigo. En aproximadamente 37 de sus películas realiza los famosos cameos de Hitchcock, haciendo rápidas apariciones como extra o se le ve su imagen interviniendo en la trama de la película, haciendo de esta particular y simpática costumbre una de las firmas que caracterizan al director y representaba un divertido entretenimiento para sus fans.
En sus primeras películas solía esconderse entre multitudes o evitaba llamar la atención, haciendo cada vez más notorias sus apariciones a medida que crecía su fama. Sus cameos llegaron a despertar tal interés del público que en sus últimas películas los hacía en los primeros minutos para que los espectadores pudieran centrarse en el argumento y no se entretuvieran buscándolo a lo largo de la película. Era considerado todo un tirano a la hora de rodar y en más de una ocasión hizo llorar a una actriz o los actores fueron víctimas de su mal humor. Se quejaban del maltrato recibido, aunque cuando eran llamados por el gran director, ninguno le decía que no, pues sopesaban la humillación ante el éxito que iban a alcanzar siendo protagonistas de un film de Hitchcock. Hay películas que grabó 2 veces, una primera en su etapa inglesa y una segunda en su etapa americana. James Stewart y Cary Grant fueron sus 2 actores favoritos. En el estreno de Psicosis, el mayor escándalo que provocó fue que en ella se mostraba algo que no se había enseñado en pantalla grande hasta ese momento. ¿Qué fue? ¿Un asesinato? ¿La desnudez de Leigh? ¿Un cadáver putrefacto? No, nada más y nada menos que un retrete en funcionamiento. No cabe duda que el mundo del suspenso hoy en día no sería lo mismo sin el legado que el gran Alfred Hitchcock nos ha dejado. Mostró en sus películas lo que hasta ese momento solo habían sido sugestivas implicaciones sexuales y las colocó en primer plano, mostrando en sus filmes la sexualidad, ropa interior, violencia. Su influencia puede verse particularmente en películas cuyo uso de la música evoca el sentido de una amenaza y de algo oculto que nos impactará, como es el caso de Tiburón de Steven Spielberg en el año 1975. La escena en la que Grant es perseguido por una avioneta se ha convertido en icónica y ha influenciado en muchas otras cintas de espía, como es el caso del mismísimo James Bond. Legó la implementación del elemento MacGuffin, poseedor de un gran talento innato. Es innegable que Sir Alfred Hitchcock es y por siempre será, al menos para mí, no digo el mago, sino el rey del suspenso.